Buenos días, apreciados estudiantes. Una vez más nos encontramos en su curso de ETAPS. Esta es la clase número 2. Continuando con la temática anterior, donde habíamos creado los materiales para el diseño, hoy partimos a predimensionar los elementos tales como columnas, vigas, dependiendo de la NSR 10. Recuerden que esta va a estar sujeta a la disipación de energía. El título C21 de la NSR 10 encontramos las dimensiones mínimas que debe tener para la predimensión de columnas. Recuerden que tenemos capacidad especial y capacidad moderada. Les habla el ingeniero Jesús Manuel Contreras, ingeniero civil. Continuamos. El primer concepto que nosotros encontramos en la norma está en el numeral C21 3.5.1, donde nos dan las predimensiones mínimas para columnas con capacidad moderada de disipación de energía, DMO. Esta predimensión solo aplica para zonas de amenaza sísmica intermedia y baja. El segundo concepto lo encontramos en el numeral C21 6.1.1, donde nos dan las predimensiones mínimas para columnas sometidas a flexión y carga axial perteneciente a pórticos especiales resistentes a momentos con capacidad especial de disipación de energía, DES. Aplica para zonas de amenaza sísmica alta. Cabe recordar que nunca los valores de predimensión pueden ser inferiores a los de la norma. En el título C de la NSR 10 también se definen las dimensiones mínimas que se deben tener para la predimensión de las vigas y de las placas, las tablas CR9.5 o la C9.5A. Recordemos que acá en Colombia existen 3 zonas de amenaza sísmica definidas por la norma: zona de amenaza sísmica alta, intermedia y baja. Las ciudades como Medellín y Bogotá cuentan con una microzonificación ya un poco más detallada dependiendo de los parámetros de resistencia del suelo. Ahora sí, conozcamos un poco más la norma. En el título C21 3.5 encontramos el ítem de columnas con capacidad moderada de disipación de energía. Miren lo que nos dice uno de sus numerales. La dimensión menor de la sección transversal medida en una línea recta que pasa a través del centroide geométrico no debe ser menor de 250 milímetros. Las columnas en forma de T, C o I pueden tener una dimensión mínima de 20 centímetros, pero su área no puede ser menor a 0.0625. ¿Qué quiere decir esto? Que las dimensiones mínimas para columnas con capacidad de disipación de energía moderada deben ser de 250 milímetros por 250 milímetros, dado el caso que la deseemos en forma cuadrada. Hay muchas secciones atípicas que también la norma nos permite utilizar como soporte o como columnas. Pero miren la restricción que nos dice: debe tener un lado mínimo de 20 centímetros. Además de eso, el área de la sección transversal de la columna tiene que cumplir esto, con 0.0625 metros cuadrados. Dado el caso de que fuese una columna circular, nosotros tenemos el área de un círculo y esa área ya la conocemos. Lo que nos faltaría encontrar sería el diámetro para saber cuál va a ser la dimensión de nuestra columna circular. Para zonas de amenaza sísmica altas, la dimensión menor de la sección transversal medida en una línea recta que pasa a través del centroide geométrico no debe ser menor de 300 milímetros. Las columnas en forma T, C o I pueden tener una dimensión mínima de 25 centímetros. Pero su área no puede ser inferior a 0.09 metros cuadrados. ¿Qué quiere decir esto? Nuevamente, si nosotros queremos utilizar una sección cuadrada,
podemos colocar las dimensiones mínimas en una zona de amenaza sísmica alta de 30 por 30. Además de eso, si queremos utilizar otra sección, uno de sus lados tiene que medir 25 centímetros, pero su área como tal tiene que cumplir con el 0.09 metros cuadrados. En cuanto a la ubicación de las columnas, podemos plantear una ubicación estratégica para controlar los desplazamientos en los planos de acciones de los sismos. Tenemos un lote de diferentes longitudes, un lote rectangular. Vemos que en la parte central del lote la ubicación de las columnas es diferente a la que está en los extremos. Esto se debe a que el lado más corto lo debemos cubrir con la mayor cantidad de columnas, porque en este sentido hay menos ejes y así podemos controlar los desplazamientos que se pueden presentar cuando se presenta un sismo. De igual forma vemos que en la parte más larga se coloca la menor longitud de la cara de la columna, pues acá existen más ejes de columna y ante un ataque sísmico los desplazamientos no serán tan drásticos. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Miren, en la parte central nosotros vamos a colocar la cara de la longitud, la cara de la columna, perdón, más larga. ¿Para qué? Para que cuando se presente un sismo en este sentido esté cubierto por la longitud más larga de la columna. Si el sismo se presenta en este sentido, ustedes se preguntarán, acá no tenemos tanta longitud de caras de columna, pero sí tenemos, miren, tenemos muchos ejes. Entonces, cuando se presente el sismo, quien va a responder o la responsabilidad estructural de respuesta sísmica va a ser de la cantidad de números de ejes. Algo que también debemos tener en cuenta es la separación entre las columnas. Miren que yo acá les estoy colocando unas separaciones que se pueden utilizar. ¿Para qué? Para que los peraltes o alturas de nuestra viga no sean tan grandes. Entonces, ojo, se pueden utilizar luces mayores o menores, dependiendo ya de todo de la necesidad arquitectónica predispuesta por la distribución que hizo el arquitecto. Entonces, muchas veces es muy difícil que esta configuración de columnas sea ideal. ¿Por qué? Por los espacios que se necesitan, ya sea por circulación de vehículos o de personas. Entonces, les recuerdo nuevamente, estas longitudes yo se las recomiendo para que los peraltes de las vigas no sean tan grandes. Muchas veces la experiencia para la predimensión de las columnas va a depender de los diseños que hayamos realizado. Yo les recomiendo que si nosotros tenemos una estructura y queremos partir con lo que nos dice la norma, les recomiendo de que por cada piso que tenga una edificación le coloquemos 10 centímetros a uno de sus lados. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros nos damos cuenta, acá tenemos una estructura de 6 pisos y nos están preguntando cuál sería la longitud transversal o el área, la sección transversal de la columna para nuestra edificación. Si es DMO, la norma me dice que puedo utilizar 25 de un lado, me hace falta encontrar el otro. Entonces, por cada piso yo coloco 10 centímetros. Si tiene 6 pisos, yo le coloco de este lado 60 centímetros. ¿Qué quiere decir? Que el área de mi sección va a ser de 25 por 60. Ojo, no quiere decir que con esto esté cumpliendo con derivas, con cortantes, con el chequeo de columna fuerte, viga débil. ¿Por qué? Porque esto solo lo utilizo para predimensionar. Luego analizo y veo si me cumple o no.
Recuerden que nosotros vamos a modelar una estructura de 4 pisos de un centro educativo. Yo planteo inicialmente iniciar con unas columnas de 30 por 40. ¿Por qué? Porque tiene 4 pisos. Entonces, la sección mía sería de 30 centímetros por 40 centímetros, aplicando la reglita que yo les acabo de decir. Una vez definido ya nuestra sección con la que vamos a empezar a trabajar en nuestro modelo ETAP, tenemos que definirla. ¿Cómo definimos nosotros nuestra sección? Nos vamos acá donde el menú Define, luego le damos Section Property, Frame Section. Observen que hay una gran cantidad de secciones. Nosotros podemos eliminarlas para trabajar con mayor comodidad. Entonces le damos clic donde dice Delete Multiple Property. Con clic sostenido deslizamos de arriba hacia abajo. Delete Frame Section. Igual acá. Son muchas. El programa como tal siempre se va a quedar con una sección. O sea, para que su base de datos no quede vacía. Le damos a aceptar, le damos OK. Y si se dan cuenta, queda con una sola sección. Para agregar esa nueva propiedad, vamos donde dice agregar nueva propiedad. ¿Qué tipo? Tipo concreto. ¿Por qué? Porque las columnas que nosotros vamos a utilizar son en concreto. Acá tiene la opción de hacer estructuras en acero, estructuras especiales o estructuras de acero compuesto. Entonces, damos clic acá, sección rectangular de concreto, damos clic. Esperamos que cargue nuestra ventana emergente. Colocamos columna de 30 por 40. El material que nosotros vamos a utilizar fue el que nosotros creamos, el concreto de 21 megapascales. La altura sería 40 y el ancho sería, mira, acá es milímetros, 400, muy pendiente con las unidades. Y acá 300 milímetros. Vamos acá donde dice el recubrimiento o el acero como tal que va a utilizar. Le damos clic aquí y vemos que se esté diseñando una columna. Luego estas propiedades más adelante las vamos a modificar para hacer el respectivo chequeo. Acá solo vamos a diseñar, nos va a dar una área de acero y con esa área de acero nosotros vamos a diseñar. Le damos OK, OK y ya se ha creado nuestra sección. Podemos eliminar esta, damos clic aquí, Delete Property, le damos OK y ya se creó nuestra sección. OK. Para la predimensión de vigas debemos tener en cuenta la NSR10. Aquí vemos las dos tablas que la norma nos da para hacer la predimensión de estos elementos estructurales. Tenemos que la primera tabla, la CR 9.5, nos indica los espesores mínimos recomendados para vigas no preforzadas y losas reforzadas en una dirección que soporten muros divisorios y particiones frágiles susceptibles a dañarse debido a deflexiones grandes, a menos que se calcule la deflexión. Quiere decir, aquí no se calcula deflexión a menos que se tenga una sobrecarga en el diseño. La segunda tabla, la C9.5A, se recomienda para vigas que soporten particiones frágiles y susceptibles a dañarse cuando la viga que lo soporta tiene una deflexión muy grande. Yo recomiendo utilizar esta estructura o esta tabla para estructuras de uso residencial, pues casi siempre en la parte de arriba de la viga se encuentran ubicados los elementos que van a quererse deflectar y van a querer dañarse. Entonces, si nos podemos dar cuenta, la normatividad como tal nos dice que dependiendo de los apoyos, si es simplemente apoyado, si tiene un extremo continuo, tiene ambos extremos continuos o es en voladizo, tenemos que encontrar una altura de viga, ya sea con la CR95 o con la C9.5A.
Estas alturas de vigas las encontramos en la parte inferior de las tablas. Para que entendamos un poco acerca de lo que la norma nos dice acerca de si es un simplemente apoyado, si es un voladizo, si tiene un extremo continuo o si tiene ambos extremos continuos, acá está un detallado más fácil para identificar cada uno de estos casos. ¿Cuándo es simplemente apoyado? Cuando tenemos un elemento que es viga y dos apoyos. ¿Cuándo es un voladizo? Cuando tenemos un elemento empotrado y tenemos una viga. ¿Cuándo es con un extremo continuo? Cuando tenemos dos elementos vigas y tres elementos apoyos. Ese extremo continuo hacia la derecha y ese extremo continuo hacia la izquierda. Cuando tenemos tres elementos viga y cuatro elementos de apoyo, se le considera como ambos extremos continuos. Pero si analizamos la sección de aquí para acá, solo va a tener un extremo continuo. Si analizamos la sección de aquí para acá, va a tener un solo extremo continuo. La parte del centro es la que va a tener como tal dos extremos continuos, porque va a salir hacia la derecha y también va a salir hacia la izquierda. Eso en cuanto a la condición de extremos continuos. Se preguntarán, ¿qué pasa si este apoyo no existe? Tendríamos un extremo continuo y además de eso tenemos que analizarlo como voladizo. Continuando con la predimensión de nuestros elementos, nos toca definir ahora el peralte o la altura de las vigas. ¿Cómo encontramos eso? Debemos remitirnos a el plano arquitectónico y buscar tanto en dirección X como en dirección Y la separación máxima que va a haber entre esos ejes para poder saber cuál es el valor de peralte general de las vigas. En dirección X tenemos tres separaciones de 4.25, 2.65 y 4.25. Esta tiene un extremo continuo, esta tiene un extremo continuo y la de que está en el centro tiene ambos extremos continuos. Entonces, los valores que nosotros vamos a utilizar para simplemente apoyado no tenemos. Con un extremo continuo es 4.25 y para ambos extremos continuos tenemos 2.65. Aquí podemos observar que siempre debemos llevar nuestras cifras decimales hacia un valor superior. Acá observamos que nos da un peralte de 35.4 centímetros. No podemos utilizar ese peralte, tenemos que utilizar, hay que pensar de manera constructiva, tenemos que utilizar un peralte mayor. Vemos que con la CR9 los valores de nuestras vigas o las alturas de nuestras vigas nos dan de 40 y 20 centímetros. Si lo comparamos con la C95, vemos que nos dan alturas de 25 y alturas de 15 centímetros. Recuerden, acá podemos observar las deflexiones. Acá sí hay que chequearlas porque si se dan cuenta el peralte como tal es más pequeño. Luego vamos en dirección Y y encontramos que ambas solo tienen un extremo continuo, que son de 4.28 y vemos que nos da un peralte de 40 centímetros y acá uno de 25 y tenemos una de 4.78. Vemos que el peralte de nuestras vigas es de 45 centímetros o de 30 centímetros, dependiendo la tabla que nosotros vayamos a utilizar. Entonces, una vez tenido en cuenta esto, vamos a definir el peralte de nuestra sección. Yo me voy con 45 centímetros. Me hace falta definir el BW o la base de nuestra viga. Para zonas de amenaza sísmica baja e intermedia,
La norma nos dice en el capítulo C21.3.4, vigas con capacidad moderada de disipación de energía, que el ancho BW no debe ser menor que 20 centímetros. Así que si estamos trabajando en esta zona, nuestro base de viga va a ser de 20 centímetros con una altura de 45. Ya conocemos el valor de nuestra altura de viga o de nuestro peralte. Ahora nos disponemos a encontrar el ancho BW especificado por la norma. La norma nos dice en el capítulo C21.5, elementos sometidos a flexión en pórticos especiales resistentes a momento con capacidad especial de disipación de energía deben de tener un ancho de elemento BW que no debe ser menor que el más pequeño entre 0.3 h, h es la altura de entrepisos, y 250 milímetros o 25 centímetros. Entonces, siendo así, tendríamos una sección de 25 por 45 si estamos diseñando para capacidad especial de disipación de energía. Procedemos a definir nuestra viga dependiendo de la zona de amenaza sísmica en la donde nos encontremos. Yo voy a utilizar zona de amenaza sísmica alta. Mi sección transversal sería de 25 por 45. Nos vamos acá donde dice definir section property, frame section, agregar una nueva propiedad de tipo de concreto. Le coloco viga 25 por 45. El concreto o el material que vamos a utilizar, concreto de 21 megapascales. La altura 450 milímetros, recuerden las unidades, por 250. Le damos, vamos a ver cómo está configurada las barras. Le damos clic acá y vemos que no nos va a diseñar una columna sino una viga. Recuerden que la columna resiste cargas axiales, momentos a flexocompresión, y las vigas solo van a resistir momentos a flexocompresión. Le damos OK. Si ven que se quitaron las barras de acá, le damos nuevamente OK. OK, y ya hemos predefinido nuestros materiales. En la próxima clase vamos a definir, hablar de todos los conceptos de losa aligerada, losas macizas. Acá les dejo un breve paso a paso de cómo definir las secciones en etapas. Vemos lo que tenemos que hacer para llegar a dibujar o predefinir nuestra sección de columna. Recuerden todo lo que tenemos que hacer: cambiar el concreto. Acá definimos la sección de la viga. No se pueden perder el próximo video. Definiremos todo lo que tiene que ver con losas en una dirección, losas macizas y mucho más. Gracias.